La identidad sudcaliforniana es fruto de un prolongado proceso de preocupaciones, denuedos y búsquedas de esta colectividad por realizarse existencialmente como entidad política, económica y social. Sus raíces profundas se hallan en lo más remoto de su historia, cuando, pocos años después de quedar integrada a la nación mexicana independiente, hubo de enfrentar el acoso extranjero, estadounidense principalmente, para sustraer su territorio a la geografía del país norteño, como ocurrió a la parte continental de las Californias, junto a otros espacios, resultado lamentable de la guerra injusta de 1846 a 1848 contra la joven república. En tales circunstancias bélicas estuvo ininterrumpidamente presente el patriotismo de la mayoría del pueblo sudcaliforniano, cuyo origen indiano e hispánico estructuró su identidad y la pertenencia al país, que se integró con los territorios, la cultura, la lengua y la religión de la desaparecida Nueva España. La lejanía del resto de la República, agravada por la falta de vías comunicacionales y medios de transporte, con las consecuencias inevitables de carestía, carencia y otras muchísimas dificultades para subsistir, fueron creando en la conciencia general un sentimiento de marginalidad que debió ser sustituido por el de la autosuficiencia en todos los sentidos. Durante el siglo XIX, Sudcalifornia fue tan convulsa como toda la nación, en violentas búsquedas para definirse, entender su presente y diseñar su destino. La etapa porfiriana y los cambios revolucionarios, ya en el siglo XIX, continuaron completando la fisonomía de este pueblo, cuyas preocupaciones sociales se sintetizaron en la organización del Frente de Unificación Sudcaliforniano. Se trataba de un frente, pues la lucha que acometía era abierta, sin encubrimientos y a la luz del día. Era de unificación porque aspiraba a ser la voz que aglutinara a todas las voces, y era sudcaliforniano, genuinamente sudcaliforniano, profundamente sudcaliforniano. Así, el FUS planteó al general Francisco J. Múgica, gobernador del territorio, el anhelo de ver gobernada la tierra propia por uno de sus hijos. El propósito nativista se cumplió con la designación de Agustín Olachea Avilés como nuevo gobernador de esta provincia. Más tarde, una nueva generación levantó las banderas fusistas y reclamó al gobierno federal la nominación de un gobernante civil que finalmente fue satisfecho con el arribo de Hugo Cervantes del Río a la gubernatura. Algunos años después, un nuevo movimiento de preocupaciones similares convergió en Loreto 70, con la exigencia al poder central de gobernantes nativos o con arraigo, que halló realización al ser nombrado como ejecutivo territorial Félix Agramón Cota, a quien correspondió reinstaurar el municipio libre.
El 10 de mayo de 1974, en conferencia de prensa efectuada pocos minutos después de su llegada de un viaje de trabajo a la Ciudad de México, el gobernador dio a conocer la convicción expresa del presidente Luis Echeverría de haberse dado ya las condiciones para la elevación de esta entidad a miembro autónomo de la Federación Mexicana. El 1 de junio siguiente, al asistir el presidente a Cabo San Lucas a la celebración del Día de la Marina, se le hizo llegar el documento por el cual le era enunciada la petición de iniciar la transformación de esta media península en Estado. El 1 de septiembre, Echeverría anunció en su cuarto informe de gobierno que enviaría al Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, la iniciativa de decreto para reformar los artículos 43 y demás relativos de la Constitución General a efecto de cumplir el afán histórico de los californios del sur. Fue aprobada por los diputados federales y enviada al Senado, donde recibió unanimidad aprobatoria el 24 de septiembre. Posteriormente mereció la aprobación mayoritaria de las legislaturas estatales. El 8 de octubre fue publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación, con base al cual el propio Senado seleccionó de una terna del Ejecutivo al mismo Agramón Cota como gobernador provisional, quien debió convocar de inmediato a elecciones para crear el Congreso Constituyente. De tal manera que el 8º día de octubre, mes de la subcalifornidad, la mitad meridional de la California mexicana tiene razones para celebrar una conquista incuestionable, la de su autonomía, que de muchas maneras es ingrediente básico de su identidad, más allá de banderías, frustraciones y tropiezos políticos, que de todo hay en la viña de la historia.